Determinación de la suma de vectores usando Google Maps y GeoGebra. Este proyecto está enfocado en interpretar el concepto matemático de vectores y su suma en una situación cotidiana, medir una distancia, respondiendo a la pregunta, ¿de qué manera podemos representar vectores en la vida cotidiana? Teniendo en cuenta que una de las labores de un físico consiste en aplicar matemáticas al mundo real. El objetivo del proyecto es determinar con GeoGebra y Google Maps la suma de vectores y usar el método analítico para determinar las discrepancias en los resultados. Más específicamente, resolver problemas de sumar 2, 3 y 4 vectores y hallar gráfica y analíticamente la magnitud y dirección de un vector. Es necesario tener dominio y claridad sobre ciertos conceptos para llevar a cabo el laboratorio, tales como la definición de vector, el cual es una cantidad física que tiene tanto una magnitud como una dirección en el espacio. Dentro de un espacio vectorial existen dos operaciones usuales: la multiplicación por escalar, donde se opera un vector y una cantidad escalar c, y el vector resultante tendrá una magnitud c veces mayor o menor que el vector inicial, y la suma vectorial, donde se operan dos vectores y el resultado es un vector. Existen dos métodos para la suma vectorial, el método gráfico y el método analítico. Para sumar vectores gráficamente se suele recurrir a dos métodos. El primero, la regla del triángulo, donde dados dos vectores, u y b, se traslada el origen de uno de los vectores, en este caso b, hasta el extremo del otro vector, en este caso u. El vector resultante, u más b, irá desde el origen de u hasta el extremo de b, tal como se muestra en la figura. Otro método gráfico es la regla del paralelogramo, y consiste en, dados dos vectores u y b, se ubica su origen en un mismo punto. Se forman vectores paralelos que comienzan de los extremos de cada vector. El vector resultante u más b será la diagonal del paralelogramo que se forme. Para sumar vectores de forma analítica, se sigue el siguiente proceso. Dados dos vectores u y b, su suma u más b se realizará componente a componente. Es decir, el vector resultante estará conformado por su componente en x, será ux más bx, y su componente en y será uy más by. La magnitud de un vector y su ángulo beta con respecto al eje x se pueden calcular de la siguiente manera. Su magnitud estará dada por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente, mientras que su ángulo estará dado por la tangente inversa de la razón entre su componente en x y su componente en y. Para llevar a cabo este laboratorio es necesario Google Maps, GeoGebra, calculadora y conocimiento de suma vectorial. Primero se selecciona qué lugares serán utilizados para las mediciones. Se ubican en Google Maps, se presiona clic derecho en el sitio, a continuación medir distancia, se arrastra el mouse hasta la próxima ubicación y después clic derecho. De esta manera se halla la magnitud del vector. Segundo, se lleva una captura del mapa con los lugares de Google Maps a GeoGebra. Selecciona la opción Vector y tomando uno de los lugares seleccionados como origen, se grafican los vectores. Acto seguido, se calcula el ángulo con el eje X con la opción Ángulo. Por último, se aplica el método analítico para conocer el valor del vector resultante de cada suma y se compara con los resultados anteriores. Conociendo los vectores R1 y R2, se suman por componentes para obtener el vector resultante. En este caso, la suma de componentes da 338,51 en Y más 209,73 en J. Para hallar la magnitud del vector se hace teorema de Pitágoras, dando como resultado 398,22 metros. Y para el ángulo se utiliza tangente, resultando 31,78 grados. Por último, se calcula el porcentaje de error. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Este fue el porcentaje de error para cada dato obtenido. Basado en los datos anteriores, el porcentaje de error de los datos calculados y los datos obtenidos mediante el software es pequeño, por lo que se puede suponer que tanto el uso del software como el cálculo analítico son una forma apropiada de calcular distancias. No obstante, el valor de la magnitud representó un porcentaje de error algo mayor. Algunas de estas causas podrían ser el redondeo entre cifras significativas entre los programas y el usado en los cálculos de esta investigación es diferente. El programa Google Maps
toma en cuenta la curvatura de la Tierra, mientras que los cálculos fueron hechos asumiendo un plano. Por último, al calcular las magnitudes y los ángulos de los vectores se eligieron puntos ligeramente diferentes. A manera de conclusión, se logró destacar lo siguiente. Cuando se realiza una medición, incluso utilizando software especializado, se debe ser meticuloso y tener mucho cuidado con el tratamiento de datos. Cuando se usan programas de software para la medición, es necesario tener bases y conocimiento de estos para entender la proveniencia de cada uno de los datos. Por último, el trabajo resultó, de una forma sencilla y didáctica, una forma de aproximar vectores a la vida cotidiana.